El gradiente electroquímico de la membrana básicamente son las propiedades eléctricas y químicas que tiene una membrana. Las propiedades electroquímicas son los iones que pueden moverse a través de una membrana. En este caso, los iones serán el sodio y el potasio. El sodio es representado en celeste y el potasio en morado. Tienen dos componentes, el componente eléctrico y químico. El componente eléctrico es el resultado de las diferentes cargas que viajan a través de la membrana y el químico es el resultado de la concentración diferencial de iones a través de la membrana. Ambos juntos determinan los factores de la dirección termodinámica favorable para que un ion se transporte dentro de la membrana. Aquí podemos ver una membrana. La membrana está formada por dos partes, la parte lípida y la parte de proteína. En esta parte amarilla aquí podemos ver la parte lípida, que está formada por películas biomoleculares que constituyen una barrera. Básicamente, podemos ver aquí las flechas. Esta barrera evita que las sustancias hiposolubles entren a la célula. Y está también la parte de la proteína, que está suspendida individualmente a lo largo de la membrana. Esto lo que hace es que permite el paso a cierto tipo de células. En los diferentes iones que están distribuidos en el compartimiento del líquido intracelular y el líquido extracelular aportan una carga eléctrica neta. El compartimiento intracelular no es eléctricamente neutro. Existen algunos aniones proteicos dentro de la célula que no tienen cationes que lo neutralizan, lo que le otorga a la célula una carga neta negativa. El compartimiento extracelular tiene una carga neta positiva. Algunas cationes no tienen aniones que lo neutralicen. Como podemos ver en la tablita aquí, que tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y aquí tenemos las sustancias, tanto como el sodio, el potasio, calcio, magnesio y entre muchas más. Osmosis proviene del griego osmos, que significa impulso, y el sufijo sis, que puede traducirse como acción. La osmosis es un proceso físico-químico que hace referencia al pasaje de un disolvente, aunque no disoluto, entre dos disoluciones que están separadas por una membrana con características de semipermeabilidad. Estas disoluciones, por otra parte, poseen diferente concentración. Ahora pasaremos a ver qué es una membrana semipermeable. Es aquella que contiene poros de dimensión molecular. Como el tamaño de estos poros es muy reducido, solo pueden atravesar la membrana las moléculas más pequeñas, no así las de mayor tamaño. Ahora bien, hablaremos del papel de la presión hidrostática y osmótica en el principio de la ósmosis. Con el fin de regular el paso neto de agua a través de la membrana plasmática, existe un mecanismo representado en la figura número 2. Podemos observar que esta figura consta de dos cámaras, la cámara A y la cámara B. En la cámara A hay presencia de soluto, mientras que en la cámara B solo presencia de agua. Por lo tanto, el agua se mueve de donde hay una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración. Al moverse el agua de la cámara B a la cámara A, esta genera una presión conocida como presión hidrostática, que es la presión propia del agua. Esta presión hidrostática, producida a este nivel de la cámara A, genera una presión osmótica en la membrana semipermeable. Esta presión osmótica es la presión necesaria para detener la ósmosis. Esto con el fin de, asumiendo que esta es una célula de nuestro cuerpo, esta presión osmótica impediría el paso total de agua de la cámara B hacia la cámara A y así evitar que la cámara A se hinche hasta el punto de explotar. La osmolalidad es la concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución, expresada en osmoles o miliosmoles por kilogramos de un disolvente. Sus unidades son el osmol o miliosmoles por litros de una solución. La osmolaridad se refiere a la cantidad de partículas osmóticamente activas que se encuentran en una solución. La tonicidad
Es la capacidad de una solución de modificar o bien conservar el La bomba volumen celular. sodio-potasio es un mecanismo de transporte activo dirigido por la degradación de una molécula de ATP y que se produce a través de una serie de cambios configuracionales de una proteína transmembrana. Esta bomba sodio-potasio es la encargada de mantener las diferencias de concentraciones de iones sodio y potasio a través de la membrana, así como también establecer un potencial eléctrico negativo al interior de la membrana. La bomba sodio-potasio transporta iones sodio al exterior de la célula y iones potasio al interior de ella. La bomba sodio-potasio actúa de la siguiente manera. 3 iones sodio se unen al lado citoplasmático de la proteína, provocando el primer cambio configuracional de la misma. Esta, usando una molécula de ATP, se fosforila. Este proceso provoca otro cambio configuracional que desplaza los 3 iones sodio a través de la membrana. Al ocurrir esto, la membrana libera los 3 iones sodio porque la proteína en este punto es muy poco afín a los iones sodio. Por consiguiente, estos 3 iones se liberan y se esparcen por el líquido extracelular. Esta segunda configuración tiene una gran afinidad por los iones potasio. Por tanto, 2 iones potasio se unen a la proteína. Luego de ello, el fosfato unido a la proteína se separa y ésta vuelve a su configuración inicial o a su primera configuración, liberando los 2 iones potasio al interior de la célula. Cotransporte y contratransporte. Tenemos que saber que el transporte de membrana se divide en pasiva y activa. Asimismo, el activo se divide en primario y secundario. Debemos de saber que el transporte primario utiliza ATP, es decir, energía metabólica. Un ejemplo de transporte activo primario es la bomba sodio-potasio. En este caso utiliza energía metabólica para poder transportar 3 iones de sodio y induciendo 2 de potasio. Luego pasamos al tipo de transporte activo secundario. En este se divide en cotransporte y contratransporte. Tenemos que en el cotransporte es cuando pasan iones uno acompañado por el otro hacia una misma dirección. Un ejemplo de cotransporte activo secundario es la glucosa-sodio, los cuales se unen a una misma proteína y son transportados al interior de la célula. A contratransporte y cotransporte se le define al tipo de transporte en el que no se consume directamente energía metabólica, sino que se utiliza la energía almacenada en forma de gradiente que se formó en el transporte activo primario. Para el contratransporte es el mismo proceso, pero siendo este contrario. Un ejemplo de contratransporte activo secundario es el intercambiador sodio-hidrógeno, introduciendo el sodio y expulsando el hidrógeno. Pregunta número 14 de la guía de discusión. Definir qué es soluto, solvente y solución fisiológica. ¿Qué es una soluto? Es la sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general los solutos son líquidos. También puede ser gaseoso u otro líquido, ya que se disuelve en solvente para producir una mezcla homogénea, conocida como solución. ¿Qué es solvente? También es conocido como disolvente. Es la sustancia que se disuelve en un soluto, generando un resultado como una solución química. ¿Qué es solución fisiológica? Es una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% en agua. Esta solución es también conocida como solución salina. Esa es estéril para su administración, tal como por la vía intravenosa. 15. Clasifica las soluciones fisiológicas vistas en el laboratorio. Las soluciones fisiológicas se dividen en dos grupos, las soluciones cristaloides y las soluciones coloides. Las soluciones cristaloides contienen agua, electrolitos y o azúcares en distintas proporciones y osmolaridades. Las soluciones coloides contienen partículas en suspensión de alto peso molecular y son soluciones con presión oncótica similar a la del plasma. Las soluciones cristaloides se dividen en hipertónicas, isotónicas, hipotónicas, alcalinizantes y acidificantes. Y las soluciones coloides se dividen en artificiales y naturales.
Al clasificar las soluciones fisiológicas vistas en el laboratorio, las dividiremos en 3 grupos: hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Las soluciones hipotónicas tienen una concentración de solutos menor que otra solución. Las soluciones isotónicas tienen la misma concentración de solutos que otra solución, y las soluciones hipertónicas tienen una mayor concentración de solutos que otra solución. Tenemos 2 soluciones hipotónicas, que son dextrosa al 5% y la solución hiposal. 2 soluciones isotónicas, que es solución salina normal y solución de Hartmann. Y 3 hipertónicas, suero mixto, dextrosa al 10% y dextrosa al 50%. En este cuadrito podemos ver las soluciones que anteriormente explicábamos, solo que con su osmolaridad y su tonicidad. En este caso, para nosotros obtener la osmolaridad de una solución, usamos esta pequeña fórmula, que es el peso molecular entre el número de partículas osmóticamente activas. Esto quiere decir que una solución normal tuvo una osmolaridad de 308 miliosmoles por litro y su tonicidad fue isotónica. En un suero mixto encontramos que su osmolaridad fue de 586 con una tonicidad hipertónica. En una dextrosa al 5% encontramos que su osmolaridad fue de 253 con una tonicidad isotónica. Encontramos a la dextrosa al 10% con una osmolaridad de 505 y con tonicidad hipertónica. Encontramos a la dextrosa al 50% con una osmolaridad de 2525, al igual hipertónica, una solución hiposal con una osmolaridad de 379 y una tonicidad hipertónica, y una solución de Hartmann con una osmolaridad de 273 y una tonicidad hipotónica. Conozca el nombre y la composición de las diferentes soluciones electrolíticas más usadas en los humanos y su indicación. En este cuadro podemos ver algunas soluciones con su composición y su indicación. Una de ellas es el suero fisiológico con cloruro de sodio al 0.9%. Se dice que esta se compone por electrolitos, que es el sodio y el cloro. Nos dice que su indicación es para mantener la volemia en alcalosis, en deshidrataciones, en anorexia, en desintoxicantes. Es un buen descongestionante nasal, para irrigación, para lavado de heridas, úlceras y cavidades. Otra solución que podemos encontrar es la mixta. Dice que se compone de dextrosa al 5% en solución salina y se indica para deshidratación, reposición de líquidos, postración por fatiga, espasmos musculares, shock y coma. Otra solución que encontramos es la dextrosa al 5%. Esta se compone de dextrosa al 5% en agua destilada y nos indica que es para el reemplazo de líquidos, un aporte energético y para deshidrataciones. Aquí encontramos otros que es la dextrosa al 10%. Se dice que su composición es dextrosa al 10% en agua destilada y nos indica que es para un aporte energético en acetonemias, en trastornos hepáticos por diferentes causas, en estado de debilidad y convalescencia. Está también la dextrosa al 50%. Esta se compone de dextrosa al 50% en agua destilada y nos indica que es para un tratamiento auxiliar en acetonemias y fiebres, en convalescencias. Es un aporte de carbohidratos como fuente de energía para las desnutriciones, para las caquexias, y es un buen diurético osmótico. Y la última que encontramos en este cuadro es el lactato de Ringer o solución de Hartmann. Este dice que se compone de electrolitos, que es el cloruro de sodio, el potasio, el calcio y el lactato de sodio. Esta nos indica que es para la deshidratación con pérdida de electrolitos, para una acidosis metabólica, para una hiporcloremia, para toxemias, para un estado de shock y para hemorragias. Como anteriormente mencionábamos algunos términos, hipotónico, hipertónico e isotónico, que son términos relativos. ¿Por qué? Porque describen cómo se comparan dos soluciones en cuanto a su osmolaridad. Se dice que si el líquido extracelular
tiene una menor osmolaridad que el líquido al interior de la célula, esto se dice que está en condiciones hipotónicas, como vemos aquí en la imagen. Al contrario, que si el líquido extracelular tiene una mayor osmolaridad que el citoplasma en la célula, se dice que es hipertónico. Y en una solución isotónica se dice que está en condición isotónica cuando el líquido extracelular tiene la misma osmolaridad que la célula.